Hola cracks, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno señores, bienvenidos como siempre. Primero que nada van a tener gameplay, no sé si sea hoy o mañana, pero igual estén al tanto del Discord. Mucha gente que pues me sigue y demás cositas de la vida, me gustaría de que apoyaran completamente estos videos. Y que dejen su poderoso like y se suscriban al canal, que es lo más importante, que me ayuden demasiado. Tanto como la comunidad anglo, comunidad hispanohablante o la comunidad portuguesa o de la que vengas, sería de muy buen apoyo que pues apoyes completamente este tipo de contenido que siempre te traigo a lo que es mi canal principal, y los gameplays estarán en el canal secundario entre hoy y mañana. Cualquier cosa estén atentos a Discord, que siempre ahí los comparto todo lo que hacemos. En fin, como ustedes saben, Warzone estamos a poco menos de un mes. Hoy día 13 de agosto, iba a decir 13 de septiembre, pero no. El día más brutal de todos que está esperando a llegar. Queda poco menos de un mes, ya para que lo sepan. Y pues bueno, teniendo en cuenta todo lo que puede pasar o lo que no puede pasar, claro que sí, cracks, que es lo importante, claro que sí. Pues como ustedes saben, hace no muy poco teníamos lo de la invitación de Warzone Mobile y miramos incluso una comparación que aquí la van a estar viendo pequeña. No se preocupen, no van a eliminar el video por comparar Warzone Mobile con lo que se visualizó de la parte de un mapa multijugador de Modern Warfare 2, que habíamos visualizado de que pues las armas son parecidas. Vamos a dejar en claro muchas cosas que quiero que sepan. Primero que nada, Modern Warfare 2 con Warzone Mobile, Warzone 2.0 van de la mano. O sea, básicamente las armas que hay en Modern Warfare 2 van a ser las armas que van a ver en Warzone Mobile. ¿Se espera que tenga multijugador? Sí, yo honestamente te lo digo de que se espera que tenga multijugador. Incluso ahorita están viendo en pantalla algo muy importante, y es la invitación del COD Next para los jugadores de Call of Duty Warzone Mobile. Esta es la invitación para los jugadores del Warzone Mobile, ya para que lo sepan. Creo que hay otro tipo de invitación para los creadores de contenido que solo son PC y consola, básicamente estamos hablando de Warzone. Pero para los de dispositivos móviles creo que así cae. Y lo que más me da importancia, y lo voy a ser sincero así, es que hacen influyente el nombre ya oficial del juego. Y es que Winsanity él lo compartió el pack converting de cómo fue. Incluso aquí vemos en pantalla una pequeña comparación rápida, porque como ustedes saben, el frame, para que obviamente no lo capte Activision, de cómo se ve la M4 de Warzone Mobile con la M4 de Modern Warfare 2. Y se nota igual el recoil, lo pesado. Y recuerden que el Warzone Mobile que hemos visualizado el día de hoy son los gráficos en bajo. No creo que esos terminen siendo los gráficos. Ahora se imaginan, con todos los shaders, gráficos en alto, al máximo el juego, con buen renderizado, tendremos un juego parecido al de Modern Warfare 2 con un downgrade. Muchos me estaban preguntando, Destro, ¿qué es un downgrade? Básicamente es cuando un juego te muestra cómo se ve gráficamente y recibe una baja de gráficos, más que todo para que tenga una fluidez y vaya mucho mejor en lo que es la consola o PC. En dado caso, el downgrade que va a llevar actualmente Warzone Mobile al día de hoy va a ser susceptible conforme a la versión de móvil, lo que pueda soportar obviamente dispositivos de Android y dispositivos obviamente de Apple con lo que es iOS. Ahora, se tiene pensado que los requisitos mínimos del juego por lo menos sean de 4 GB de RAM en adelante. Es considerable teniendo en cuenta que es Warzone Mobile y que va a utilizar un motor gráfico que va a trabajar completamente el Modern Warfare 2, como lo que estamos visualizando en el gameplay de la campaña actualmente de Modern Warfare 2, como se ve visualmente, que se ve muy limpio, muy clean. Ahora, teniendo en cuenta eso y todo lo que puede venir o todo lo que puede llegar, que sería muy bueno, también te lo digo, pues hay que ser sincero contigo y decirte de buena manera, también te lo digo así, de que pues el juego ya estará preparado para septiembre. ¿Por qué es el hype de Warzone Mobile para septiembre? Porque tendremos vistazo del juego, un tráiler y fechas. O sea, si estamos de acuerdo de que no vas a ir a mostrar algo a un evento que es el más importante del año, hablando de Call of Duty, a ir a hacer el tonto y mostrar algo que no vale completamente la pena. Eso no va a ser Activision, eso lo tenemos más que claro, eso ustedes lo saben. Ahora, si vas a mostrar Modern Warfare 2, vas a mostrar el multijugador de ese juego, van a mostrar Warzone 2, según tengo entendido, y Warzone Mobile va a ser la joya de la corona. Según tengo entendido, a los hispanohablantes que han comentado, como Soki, que han dicho de la invitación que van a ir a Los Ángeles y demás, a ir a probar todo esto, porque el evento va a ser en Los Ángeles, para los que estén preguntando, lo típico, porque ahí está la sede de Activision, para los que sigan diciendo de que Tencent va a llevar
Warzone, cuando en realidad nada que ver. Lo lleva completamente Activision. Y me va a decir, a mí me alegra muchísimo que al día de hoy Call of Duty mejor lo lleve ya Activision en dispositivos móviles, que ya no lo toque Tencent, porque Tencent termina haciendo que los juegos con su sistema de monetización ya no se sienta tanto Call of Duty. O sea, básicamente, ya no se sienta como un Call of Duty, sino se sienta como un juego de monas chinas al día de hoy. Y pues esperemos de que no sea así. Teniendo en cuenta la movilidad y jugabilidad que hemos estado probando en la alfa, yo pienso de que Warzone Mobile será el juego que va a cambiar completamente el ámbito móvil. Me va a decir, Destro, posiblemente salga mal optimizado y demás, sí, pero ese juego todo el mundo lo va a apoyar. No va a pasar caso omiso como lo que es Apex y demás cositas, porque yo sé que mucha gente, si les pongo una encuesta y me dicen, loco, ¿qué preferís jugar? ¿Un Call of Duty o un Apex? Me van a meter más el Call of Duty, obviamente. No digo que Apex sea malo, es más que todo, es un joya de juego. No por nada, si Apex estuviera muerto o fuera un mal juego, no tendría 500.000 de jugadores de pico en Steam, superando incluso el pico máximo que tenía de 400.000 jugadores. Es lo que te digo, son juegos muy buenos y además es bonito estar rotando entre los mismos juegos, porque uno se divierte. Además de que son muy diferentes, eso es lo importante, que para que los juegos sean diferentes, tiene que tener su identidad. Y Warzone la tiene. Yo sé que mucha gente le va a dar la nostalgia, pero acuérdense que tendremos Verdansk, la isla del renacimiento. Se espera Caldera también en Warzone Mobile. Y que el juego termine pesando por lo menos en máximo de un año, no sé, unos 12 GB posiblemente. Y eso es lo mucho. Así que si quieres jugar este juego a largo plazo, como es mi caso, yo te voy a recomendar tener por lo menos mínimo 256 GB de espacio, porque para que no estés pensando, loco, no tengo espacio, quiero jugar otro juego. Es lo recomendado. O lo bueno es que en requisitos creo que el juego no va a pedir exigencias de 6 GB de RAM en adelante o procesadores altos de la serie 600 en adelante de Snapdragon. En iOS posiblemente te pida A11 Bionic en adelante, que estaría muy bien. Y es lo importante. Estamos a la espera obviamente del Warzone Mobile. Y pues yo estoy muy emocionado con lo que pueda pasar, con lo que estamos esperando, que es lo importante. Al fin y al cabo, soy una persona de que no han dado con pelos en la lengua ni nada. O sea, yo les he mostrado todo. Podríamos decir de que muchas personas se dieron cuenta del Warzone Mobile gracias a mi persona, gracias a que pues lo compartí con ustedes en Discord, y que mucha gente se dio cuenta por eso. Y al día de hoy, la verdad, después de tanto desmadre con los de Activision, los strikes y demás, que yo me lo busqué obviamente, yo me siento feliz porque gracias a mi aporte en la comunidad, la gente sabe cómo es Warzone Mobile. Y luego vinieron de más creadores o de más gente que tenían acceso, no creadores porque creo que no hay muchos creadores de contenido que tengan acceso. De más personas que vinieron a filtrar los gameplays y también se vinieron arriba y lo compartieron para que la gente lograra ver cómo está Warzone Mobile en su alfa. Y adivinen qué, la 1.3 ha sido tan bien recibida que es insaciable como la gente se queda deshypeada al ver la mejora que ha tenido actualmente Warzone Mobile. Y yo por eso estoy feliz y estoy contento con eso. Bueno, en fin, habiendo dicho eso, si te ha encantado este poderoso video, deja tu poderoso like, nada cuesta. Suscríbete, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video informativo de Call of Duty Warzone Mobile. Hasta la próxima. Adiós.